Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El tercer día de la quinta jornada de vacunación contra el COVID-19, desarrollada el miércoles por la Secretaría de Salud, mostró una serie de errores y desinformación en cuanto al número de vacunas y el control de inoculaciones en momentos en que la pandemia arrecia en las unidades de cuidados intensivos, dejando al sistema de hospitales públicos con expectativas a empeorar en todo el país. La quinta campaña de vacunación arrancó el pasado lunes y se extenderá hasta el 3 de julio, dando prioridad a la población de 50 a 59 años con alguna comorbilidad, a los adultos de 65 años, a las personas con discapacidad de 12 o más años, entre otros grupos esenciales. La meta es aplicar 212.940 dosis de vacunas de Pfizer y 187.200 dosis de AstraZeneca, donadas a través del mecanismo COVAX-Gavi, en el país con el nivel más bajo del continente en inoculaciones del antiviral. Sin embargo, la posibilidad de una nueva cepa de hospitales y triajes llenos, la causa para la segunda dosis, el relajamiento social y el desborde de los puntos de vacunación harán crecer los casos del COVID-19 sin que la inoculación avance a velocidad ideal, advierte la exministra de Salud y parte del Grupo de Investigación de Enfermedades Virales en Honduras, Elsa Palau. Un capítulo paralelo es la imagen de los 7 hospitales móviles sobrevalorados por Invest y que a 15 meses de pandemia siguen inservibles. Es el malestar ciudadano que este miércoles, en vehículos o a pie, formaron extensas filas sin lograr el objetivo final de cumplir la primera etapa de inmunización contra el patógeno viral. Medios nacionales y redes sociales captaron reclamos contra la Comisión Permanente de Contingencias COPECO por presuntamente favorecer a activistas políticos y a familiares de los empleados de la entidad que evitaron las largas filas para ser vacunados, además de captar denuncias de supuesta venta del antiviral hasta en 6.000 lempiras por unidad. En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la larga espera y poca información derivó en una pequeña barricada a la que se le prendió fuego, un repudio por el trato de las autoridades sanitarias. El panorama cerca del Central Vicente Cáceres, de Luis Bográn y del Instituto Jesús Aguilar Paz fue similar a lo largo de la tercera fecha de la quinta jornada de vacunación en Honduras. La posibilidad de la circulación de más de una variante alarmada a los médicos que de nuevo denuncian que para el país técnicamente es imposible identificar las nuevas cepas del coronavirus en Honduras. Recién la Autoridad de Salud confirmó que aplicará la segunda dosis de la Sputnik V desde el 19 de agosto a los sectores que recibieron la primera el 19 de mayo y la segunda dosis de otras farmacéuticas 3 meses después que el ciudadano recibiera la primera. Palau, también epidemióloga, con funesto tacto advierte que si no logramos tener 2 dosis de vacunas y con la posibilidad que tengamos ya la variante Delta, lo que podemos esperar es más contagios y colapso de hospitales y triajes. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: situación actual de la pandemia COVID-19 en el territorio nacional. Hemos visto las quejas, las largas filas en torno al tema de la vacunación. También, las quejas porque se ha manejado aparentemente mal la pandemia, según dan a conocer los galenos. Pero ¿qué opinan los expertos al respecto de toda la situación a nivel local y también a nivel internacional sobre el COVID-19? Me acompaña la doctora Miriam Aguilera. Buenos días, doctora. Buenos días. Un gusto estar en este canal y también un saludo a la población que está en estos momentos viendo este foro. Gracias, licenciada, por la invitación.
en realidad yo no quisiera estar acá. Quisiera que ya no tuviéramos coronavirus, como todos los hondureños, como todo el mundo, ¿verdad? Ya no estar abordando este tema, sino tener otros temas, ¿verdad? De país que nos ayuden a arrancar como país y no tener este problema de salud, ni ver las personas que están falleciendo. Bueno, quisiéramos que la situación fuera diferente, pero continuamos acá y seguimos, ¿verdad? Alertando a la población de las medidas preventivas, haciendo análisis de la situación real de lo que estamos viviendo. Y una de las cosas, bueno, yo sé que lo vamos a abordar más adelante, pero estamos viendo cómo las personas se están aglomerando porque quieren una vacuna. Yo creo que esta es una decisión entre la vida y la muerte, el poder darle una vacuna a nuestra población. Y realmente todo el pueblo hondureño está demandando su vacuna, porque así tiene que ser, ¿verdad? Que por lo menos la población objeto, ¿verdad?, tuviera acceso a esta vacuna. Pero bueno, vamos adelante, vamos a continuar hablando del tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También me acompaña el patólogo Henry Alvarenga. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciada. Un placer saludarles, pues estar alegres, ¿verdad?, por estar aquí en el programa. Y decirle a la población que hoy vamos a abordar un tema, ¿verdad?, que es apasionante a nivel mundial desde el punto de vista médico, porque sé que en el día de hoy de este programa va a salir una luz de esperanza para todas las personas que tienen COVID o pueden tener COVID. Muy bien, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué está pasando con esta jornada de vacunación? ¿Hay más errores que aciertos por parte de las autoridades sanitarias? Doctora, hemos visto las largas filas, la gente se ha aglomerado, como bien decía usted, en busca de esa vacuna, que no es un favor que están haciendo las autoridades, sino un derecho que tiene todo el ciudadano hondureño. Es correcto, es un derecho. No sé realmente por qué se está haciendo de esta manera, porque nosotros tenemos una estructura organizativa en la Secretaría de Salud. Ya tenemos los centros de salud en cada barrio, en cada colonia o por sectores. Yo es que no todos los barrios tienen un centro de salud, donde el personal de salud ya debe tener su censo de cuántas personas, cuántos mayores, cuántas embarazadas, cuántos niños, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos. Ese censo ya existe en los centros de salud. Y debería de ser de esa manera que nosotros apliquemos las vacunas mejor, en vez de hacer lo que está pasando ahora, que las personas están aglomerando. Por otro lado, hablábamos antes del programa de que se presta mucho también para que pues las personas puedan incluso hasta vender los cupos, decíamos, que vayan personas por pura necesidad, y entendemos que la gente va a hacer fila, madruga, agarra un cupo y después le dice a la persona, mire, aquí hay un cupo, se lo podemos vender, y eso puede pasar perfectamente. Y las aglomeraciones, aparte estamos contribuyendo también entonces a la transmisión. En vez de cortar la cadena de transmisión, se puede dar más bien un caso. Usted sabe que esta mascarilla, especialmente la quirúrgica, tal vez no la que yo estoy usando ahora, pero la quirúrgica tiene muchos problemas, esa mascarilla que rapidito, especialmente las que venden, la que no, doctora, sí, ¿no? Y tantas personas acumuladas ahí, entonces pueden dar a personas positivas perfectamente ahí, ¿verdad? Y también porque las personas están comprándose su galletita, su fresquito, porque están esperando tanto, entonces tienen que comer. Sí. Muchas personas toman la opción de llevar de su casa, pero otras no. Entonces, hay que, creo que revisar esto, ¿no?, de la forma en que se está aplicando la vacuna. Y la otra son las quejas de la población en cuanto a que se está dando favores a otras personas, no sé, por el personal de salud si se está prestando a esto, pero no es correcto. Debemos respetar todo como se ha planificado, la estrategia que el país ha planificado, que es de acuerdo realmente a las personas que priorizadas en este momento. Claro, todos deberíamos de tener esa vacuna, es justo, ¿no? Pero no se puede en este momento. Entonces hay que apelar a la comprensión, ¿verdad?, de la población, y luego hay que retomar ese tema. Yo a oído del director, ¿verdad?, del jefe regional de la región metropolitana, para que puedan de repente crear otra forma, ¿no? Y la forma es la que ya tenemos. Por supuesto, nosotros todavía
tenemos algunas falencias en lo que es este tema de la atención primaria en salud, ¿verdad? Que tal de repente no tengan censada a toda su población, aunque debería de ser lo más correcto, pero se puede hacer un intento y este era un momento propicio más bien lo de la vacuna para aprovechar y tener esos censos actualizados de la población que atiende cada centro de salud y de esa manera se puede ir haciendo lo que es la vacunación. Muy bien, antes de la intervención del doctor Henry Alvarenga, vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Gisela Calix, quien se encuentra en la Universidad Pedagógica y nos va a dar detalles porque ha comenzado la vacunación ya para el sector discapacidad. ¿Están ordenados, se está siguiendo y se está respetando todas las medidas de bioseguridad, Gisela? ¿O cuál es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana? Buen día. Escuchamos, Gisela, adelante. Así es, Kimberly, televidentes de la entrevista, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional ha habido un tanto de confusión debido a que este lugar no es un centro autorizado para realizar la jornada de vacunación este día. Como está calendarizado por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, hoy está estipulado que las mismas deberían ser para personas con discapacidad con un número de dígito de 0 a 4. Sin embargo, ha habido población que se ha abocado a este sitio en busca de su segunda dosis. Ya hemos tenido comunicación con las autoridades de la Secretaría de Salud. Hoy no se va a estar aplicando esta segunda dosis ni tampoco a personas de la tercera edad. Pero ustedes desde muy temprano han venido en busca de pues, su segunda dosis. Muy buenos días. Sí, la segunda, sí. Pero parece que no va a haber, no hay doctores que han llegado. Que no va a haber. Y no sé a dónde voy a coger para ir a que me den esa segunda. Mire, esta segunda dosis, las autoridades de la Secretaría de Salud han manifestado que va a ser aplicada dentro de 3 meses a partir de la fecha que se le aplicó la primera. Esa es la información oficial y tampoco hoy aquí se van a estar realizando esta jornada de vacunación. Bueno. Bien, vamos a consultar aquí a otra señora que también desde muy temprano estuvo aquí apostada para poder obtener esta dosis, sin embargo ha sido en vano. Muy buenos días. Buenos días. A mí lo que se me informó es que desde el momento que nos pusieron, porque esto no es la AstraZeneca, sino que el Sputnik. Esta gente que está aquí con la segunda dosis, porque aquí es la Sputnik, que nos iban a... que desde el momento que tenían la primera dosis, al mismo tiempo traían la segunda aplicación. Y que la tenían aquí, donde nos aplicaron la segunda dosis, por eso es que yo me quedaba en espera. Bien, muchas gracias. Sí, bueno. Vamos a consultar a otra de las personas que él, pues sí, es uno de los que les correspondía aplicarse su primera dosis contra COVID-19 aquí en la capital. Sin embargo, ha venido a prácticamente perder su tiempo este día. Muy buenos días. Muy buenos días. No, yo les voy a decir una cosa, a veces uno se pone algo así de pelo, ¿me entiende? Porque en realidad uno viene aquí por más cerca, pero ya puesto al punto ya lo están mandando para otra parte y así. Ya van a decir que para otra parte y para otra parte, entonces no se puede, ¿me entiende? Entonces quiere rispar para la casa uno, pues. Ya que no se puede nada, mejor rispar para la casa, descansar, ¿me entiende? Porque estar sentado en esta silla es cosa seria, ¿me entiende? Entonces mejor pedirle a Dios y eso es todo. Agarrar las manos de Dios. Bien, muchas gracias. Eso es lo que ha sucedido esta mañana aquí en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional en este cuarto día que se realiza la quinta jornada de vacunación contra el COVID-19 que ha tenido pues varias incomodidades para la ciudadanía. Con este informe vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Muy buenos días, Gisela Calix, muchas gracias por su informe. Doctor Henry Alvarenga, ¿qué opinión le merece? Esta es la situación real y una de las tantas historias que se están viviendo a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se está llevando a cabo esta jornada de inoculación. Bien, efectivamente, como decía la doctora, nosotros ya tenemos una estructura montada en centros de salud, hospitales regionales, hospitales de primera línea, como el Instituto Nacional Cardiopulmonar, y así vamos. Ahora bien, queremos aclarar algo.
no toda la población está censada en centros de salud. Entonces, ¿qué es lo más efectivo que yo pienso que se puede hacer con una estrategia? Quien tiene más censado a la población son los partidos políticos. Tienen sus cuadros bien establecidos por zonas, ¿verdad? Edades, a qué se dedica usted, y a través de los cuadros de los mismos partidos políticos se puede utilizar en este caso para estructurar una nueva estrategia y que sea una inoculación domiciliaria. ¿A qué me refiero con domiciliaria? No necesariamente que vayan a ir a su casa. Por ejemplo, yo vivo cerca del sector de La Granja, a mí me tocaría el Instituto Central, entonces ahí debería haber una zona. Todas las personas de toda esa zona que influyen deberían ir con una inoculación o una vacunación domiciliaria, número 1. Número 2, usted ve en las grandes filas y son muchas veces tan incapaces que las personas que están organizando esto no pueden dar ni siquiera un número, ¿verdad? Lo primero que debemos dejar, que el primero que llegue ahí se le va a dar un número. Si solo hay 300, 500 vacunas, no podemos hacer nada, pero por lo menos que sea organizado, ¿verdad? No que llegue una persona, me daba lástima ver ayer personas ya con comorbilidades, con enfermedades crónicas, muletas, que estaban desde las 12 de la noche y eran las 1 de la tarde, y ni siquiera les habían dicho por prudencia, por favor váyanse porque ya no hay vacunas. Eso sería, digamos, el punto número 2. El punto número 3, deben organizar, por favor, con horarios. Anteriormente a este sistema nefasto que pusieron, que fue por internet, que va a ser el 4º punto, se organizaba por horarios. Si la vacunación va a empezar a las 7 de la mañana, de 7 a 9 pueden poner de tal a tal edad, y no atender absolutamente a nadie, ni a recomendados, ni absolutamente a nadie. Ir por horarios para ser un poquito más flexible. Y 4, que creo que fue el gran desastre de la licenciada que se presentó el día de ayer, no se puede colocar personas, sobre todo de 50 años para arriba, que estén utilizando el método del internet, que fue lo mismo que pasó con el Instituto de la Seguridad Social, que más del 50% de sus derechohabientes no se vacunaron. ¿Por qué? Porque las personas de tercera edad, de 60 años, de 50 para arriba, muchos no utilizan el internet, no tienen acceso a la red, ¿verdad?, de internet tampoco, o no pueden ni siquiera ver porque tienen enfermedades crónicas. Entonces, ese sistema se debe abolir inmediatamente por parte de la CESAL. No se puede hacer, ¿cómo se llama?, inoculaciones o planificaciones de vacunaciones en un sistema, en un país tercermundista como Honduras, que la mayoría de gente no tiene ni siquiera acceso al internet. Por favor, Secretaría de Salud, eso es lo primero que tuvieron que haber pensado, ¿verdad?, que la gente tuviera un acceso a una red. Era mejor planificar, tanto como decía la doctora, ¿verdad?, o a través, como le digo, de utilizar las bases de las plataformas políticas, en el sentido, no es que vamos a utilizar políticos para esto, sino que las bases que ya tienen descenso ellos. Entonces necesitamos replantearnos la estrategia para lo que queda de esta 5ª jornada, y es preocupante, licenciada, porque todas las personas que no se vacunaron ayer, que fueron miles de personas, ¿a dónde están esas vacunas? ¿Cuándo se van a volver a vacunar? Mirábamos en la televisión que muchos se quejaban, pero no les daban una nueva cita. Eso es súper peligroso lo que está pasando, porque va conectado con lo primero que hablamos en el programa. ¿Dónde están las vacunas? Y esas vacunas, ¿será que son las que están vendiendo ahorita a nivel público? Entonces debemos de poner, como dice, las barbas en remojo, la Secretaría de Salud. Muy bien, doctora Miriam Aguilera, bueno, hubo denuncias, como ya habíamos mencionado, de al menos 6,000 de Casemiro Empiras estaban vendiendo las vacunas. Esto es bastante delicado, no sabemos si estas vacunas son las que se pudieron haber sustraído desde el Estado y comenzar con esta comercialización que podría generarle la muerte a muchas personas. Bueno, estaríamos entonces al frente de otro acto de corrupción, solo que por otro tipo de personas, porque las vacunas, para que salgan de la Secretaría de Salud, tiene que ser personal de salud que participe. Y es un riesgo muy grande para la población que compren este tipo de vacunas de manera clandestina. Expliquémosle a la ciudadanía, doctora, ¿a qué se expone? Por ejemplo, si compra una de estas vacunas en la desesperación de querer tiene razón, todos quisiéramos, como le decíamos al principio. Bueno, primero la conservación de la vacuna. Que esa vacuna, la cadena de frío, debe tener una conservación. En segundo lugar, también la dosis. ¿Quién la va a aplicar? Que le pongan la dosis adecuada, ¿verdad? Porque el personal de enfermería es el que está capacitado para hacer esto, y médicos. En tercer lugar, si es un negocio, entonces de repente
van a querer que el frasquito les rinda, si traía para 10, que dure para 15 o para 20. O para 20, ¿verdad? Así como son las personas sin escrúpulos, porque eso es, ¿verdad? Andar haciendo esto de manera ilegal, de manera clandestina. Entonces las personas no deben aceptar que les apliquen este tipo de vacuna. Por otro lado, podría ser una vacuna falsa también, ¿verdad? Podría ser que hayan agarrado todos los frasquitos que los fueron a descartar. Espero que los estén descartando con bioseguridad, en bolsas rojas, que vayan a aquel compartimiento que existe ya en el crematorio especial para esto. Esperemos que de esa manera se esté descartando la vacuna. Podría ser también que le den algo que sea falso. Entonces, bueno, usted sabe, para hacer imitaciones, bueno, si se puede hacer un billete de 500, ¿qué no se puede hacer? Entonces, por favor, la población que tenga mucho cuidado con esto, porque estarían más bien exponiéndose ya sea a que les pongan como algo que no está validado, que técnicamente no le va a funcionar, o bien que le inyecten algo más bien, ¿verdad? Que puede ser algo infeccioso, porque si le ponen algo ahí como solución, podría ser solución salina, como dice usted, pero podría ser otra cosa. Entonces, a la población que no se desespere, ¿verdad? Porque yo sé que este es un acto de desesperación, pero recuerden, están también las medidas de prevención, y yo siempre voy a estar repitiendo esto, porque aún vacunados, ¿verdad? Hay personas que se van a infectar, o nos podemos infectar, porque yo ya estoy vacunada, y no caiga en desesperación, por favor, ¿verdad? No se preste para eso, porque para que una persona, ¿verdad?, cometa este acto, hay otra, ¿verdad?, que contribuye, que es la que compra. Entonces, no hagamos esto como población, ¿verdad? Evitemos. Y otra cosa existirá entonces la preocupación, digamos que le dan la primera dosis, ¿cómo va a conseguir después la segunda dosis? ¿Verdad? ¿Quién se la garantiza? El otro problema sería, estamos entonces contribuyendo más bien a la transmisión del virus, porque las personas se van a confiar, ¿verdad? Y esto nunca vamos a poder salir entonces, ¿verdad?, de lo que es este problema de salud, si estamos comprando vacunas de manera clandestina. Acuérdense que las vacunas tienen que ser notificadas para que en algún momento sepamos qué porcentaje de la población está vacunado ya, y es importante entonces en la vigilancia epidemiológica. ¿Esto podría generar un subregistro, doctor Alvarenga? Tremendo subregistro y también hiperinflación del registro. Te voy a explicar por qué. Lo primero, lo de hiperinflación del registro. Creo que todos hemos escuchado en el país que tenemos supuestamente un 1% de la población vacunada. Y yo lo digo, es totalmente falso. Y voy a dar mi argumento por qué es falso. ¿Cómo usted puede decir que el 1% de la población de Honduras está vacunada cuando para declarar a una persona vacunada se necesitan 2 dosis, y sumar a eso, no solo son 2 dosis, es 14 días después de la segunda dosis? A eso se le considera una persona vacunada. Entonces el gobierno de la República está mintiendo gravemente, porque nosotros lo que tenemos a lo más es de un 0.3 a un 0.5% máximo. Escuchaba al principio del programa que decían que somos el país de América con menos inoculación. Es cierto, pero somos el país del mundo que menos tiene inoculación. Los países africanos tenían el 0.79 hace poco y ya superaron el 1%. Entonces, empezando por ahí. Siguiendo también la línea de lo que decía la doctora, es sumamente grave lo que está pasando con el tema de vacunas. Por ejemplo, cuando se rompe una cadena fría, hablemos del Sputnik, de la que ha venido acá, y de la Pfizer que acaba de venir. La Sputnik necesita una refrigeración de -2 a 8 grados, por ejemplo. ¿Toda la gente tendrá esa capacidad para refrigerar? Tal vez sí, en este caso, porque una simple refrigeradora le puede dar esa temperatura, pero la Pfizer ya no, es menos 20 grados prácticamente lo que hay que llevar. Entonces, cuando yo tengo otra gran pregunta que le quiero hacer a la Secretaría de Salud, cuando trajeron las vacunas de Pfizer, ¿a dónde las guardaron? ¿Qué tipo de refrigeradoras utilizaron para no romper la cadena de frío? Porque cuando ellos las trajeron, no tenían refrigeradoras. Después salió el Comando Sur de Estados Unidos diciendo que iba a donar una refrigeradora, pero ya estaban las vacunas puestas en el país. Entonces ya se sabe que esa refrigeración no puede estar más de 16 horas. Usted pierde la estabilidad de la vacuna. Y se perdieron casi 48 horas. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué pasó con la estabilidad de la vacuna Pfizer que están inoculando actualmente? Ese es uno. 2,
Eso es a nivel público que se está dando de las ventas de la vacuna. Usted lo ve por Facebook, le mandan inclusive hasta mensajes por WhatsApp, ¿verdad? Cerca de donde yo vivo ya están ofreciéndolas. En la parte del Valle Marateca, hablábamos extra cámara, ¿verdad? Sí. Que hay un lugar famosísimo que están vendiendo las vacunas ahí. Entonces lo que está pasando es grave, entonces se conecta con lo primero. ¿De dónde sacaron estas vacunas, verdad? ¿Son las vacunas que trajo el Estado o son aquellas famosas 6,000 vacunas, si nos recordamos, de Sputnik, que eran falsas, que se trajeron de Tamaulipas, creo que era, de México? ¿A dónde quedaron esas 6,000 vacunas? ¿Será esas son las que nos están inoculando? Y no nos olvidemos que esa inoculación fue para personas de la tercera edad, el Sputnik, y para el gremio periodístico. Es sumamente delicada esta situación. La transparencia en la información también, doctora, es importante porque la gente debe de conocer cuál es la situación real del COVID. Se manejó la pandemia al inicio con los pies, como podríamos decir popularmente, y también ya cometer tantos graves errores en el nivel de la vacunación deja mucho que desear, y a una población hondureña realmente más en alerta, doctora, y también decepcionada de la gestión que se está llevando a cabo. Sí, es realmente muy triste, ¿no? La falta de consideración que se tiene para este pueblo sufrido por otras razones y ahora también con este problema de salud. Y luego el no dar, como dice usted, la información completa, los subregistros también que existen en todo lo que es el número de casos, los fallecidos, no querer realmente coordinar con todas las instituciones o los entes que se debería de coordinar, ¿verdad? Nunca se tuvo esa mesa técnica que se formara con la participación, por ejemplo, de los colegios profesionales del área de la salud, de los gremios del área de salud también, ¿verdad? Que hay ahí organizados. Entonces necesitábamos que realmente tuvieran una verdadera participación de lo que es la organización social del país, porque este es un problema de país, ¿verdad? No es un problema de la Secretaría de Salud o de X, este es un problema de todos y entonces debía ser abordado con la participación de todos, empezando por ahí. La organización es lo primero, lo más importante cuando vamos a conducir, ¿verdad? Un tema, cuando queremos nosotros abordar, digamos, este tema de salud, debía ser empezar por ahí, ¿verdad? Con la participación de todos. Y en segundo lugar, el manejo de la información es importantísimo, incluso el tema de la educación, comunicación, información. Tenemos que volver a lo básico, ¿verdad? Ya no nos inventemos un montón de nombres para el abordaje de las enfermedades. Existe algo que es tan antiguo, ¿verdad? Como la epidemiología, que es el manejo de la información adecuada, oportuna, ¿verdad? La comunicación a la población demandante de salud y también la educación de la población. Si ustedes ven, con otros temas y otras epidemias que tuvimos en el pasado, hubo un abordaje, por ejemplo, cuando H1N1, que yo participé, de promoción de la salud, que habían actividades más fuertes de promoción. Ahora no, ahora lo que los periodistas han hecho en la parte del sistema de información de este tema ha sido vital, porque han sido ustedes los que han mantenido ahí buscando la información todos los días, informando a la población, y eso no debe ser así. Eso debe salir desde la dirección, desde la oficial, ¿no? Pero verdadera, una información verdadera. Entonces, desde ese punto de vista, desde ahí no andamos bien, ¿verdad? Esperábamos que este año, pues, con tantos reclamos que han existido, pues se lograra, ¿verdad?, cambiar. Pero yo no veo, por ejemplo, en esa mesa técnica representante del colegio, de mi colegio profesional, del colegio de microbiólogos, ¿verdad?, que estamos metidos y comprometidos como los médicos, enfermeras y el personal de salud con este tema. Entonces, todos deben tener participación. Y bueno, yo creo que también es importante, por ejemplo, yo siempre estuve diciendo hace unas semanas atrás, ¿por qué no informamos a la población de las pruebas de antígeno que se están aplicando? Que esas pruebas nos dan positivos todos los días. Hay lugares que de ahí tomamos nosotros la información, doctor? Hay lugares que han dado, por ejemplo, semanas anteriores hasta un 70% en las pruebas de antígeno. Eso es alarmante, eso es escandaloso. Eso es para que las autoridades locales tomen medidas inmediatas, ¿verdad?, para cortar la cadena de transmisión. Pero como
en el informe oficial no se está dando este dato tan importante que se recoge diariamente, entonces ya ahí hay una falencia. ¿Por qué? Porque solo nos dan lo que es la PCR. Y la PCR, generalmente, lo que estamos haciendo ahora con PCR es que estamos haciéndole PCR a todos los que salieron negativos por prueba de antígeno. Ya eso nos cambia nuestros resultados de la realidad de la positividad y cómo está la cadena de transmisión de este virus. En el antígeno puede ser que salga negativo y sale positivo en Claro, PCR. sale negativo, entonces nosotros tomamos la muestra para PCR y ya cuando hacemos PCR ya vemos que tenemos otra cantidad de pacientes positivos de esa misma localidad. Entonces ese subregistro, ¿verdad?, contribuye mucho ¿a qué? A que las personas también se confíen. Y como el hondureño, no sé, la falta de educación en temas de salud lo lleva a esa, no sé, a ese conformismo, ¿no? Entonces dice, ay, no, si solo murieron, ya hemos caído en, solo murieron 30 hoy, solo. No, sí, insensible. Sí, nos hemos vuelto, no sé, insensibles. Y otro, no, si aquí hubo positivos, dicen, digamos una pequeña localidad donde solo hay 200 personas. Yo recuerdo una de esas localidades, no lo puedo mencionar, ¿verdad?, pero por razones obvias, trabajo con la Secretaría y recuerdo que en una semana murieron 3 personas de coronavirus en una localidad de 200 habitantes. Y entonces no... Sí, muy poquita. Sí, entonces porque queremos ver los muertos como en India, los queremos ver allá tirados en el hospital, en las aceras, cayendo todos ahí como pollitos. No. Cuando muere una persona, cuando diagnosticamos en una localidad una persona, créame, detrás de ella hay un montón. Entonces, yo creo que necesitamos un poco más de educación también en la parte del abordaje de este tema, pero no hay casi promoción de la salud de este tema en los medios de comunicación. Si ustedes ven, no es como antes, el dengue, no sé qué. Bueno, y el dengue sigue avanzando, doctora, ya sí, como otras enfermedades virales. No, ya tenemos brotes de dengue, sí, ya tenemos brotes en Francisco Morazán, ya están cayendo brotes también. Doctor Alvarenga, bueno, una persona puede contagiar, según los estudios, a 5 o hasta 10 individuos más. Esto es alarmante, todas estas filas que se han hecho en las comunidades. Obviamente a veces se irrespetan las medidas de bioseguridad. En los últimos estudios, al principio de la pandemia, en Wuhan, China, decía que una persona podía contagiar a 4. Después de 5 a 20, ahora está más de 50. ¿verdad? ¿Una persona? Una sola persona. Entonces, solo para que miremos el grado de contagio masivo que puede haber ahí en este tema. Yo pienso que una de las cuestiones que Honduras como tal se ha equivocado es en la estrategia del abordamiento total de esta pandemia. Le voy a poner ejemplos claros de cosas que yo le aconsejaría respetuosamente a la Secretaría de Salud que pudiera cambiar. Por ejemplo, brigadas médicas. Cada vez que va una brigada a la casa, ¿verdad? Eso es una buena estrategia de contención siempre y cuando las personas, médicos o personal de enfermería lleguen, no pueden ir a su casa y preguntarle, señor o señora, ¿tiene usted síntomas? Y si no tiene síntomas, le toman la temperatura y se van, por Dios santo. El 80% de la población mundial es asintomática o síntomas leves. Entonces, usted se va a ir de ese lugar y va a tener la falsa percepción, tanto los del hogar que no tienen el COVID, como los que andan del sistema de salud que no tienen eso. Hay un subregistro tremendo. En cada casa le puedo asegurar que por lo menos hay un hondureño con COVID, aunque sea sintomático en este momento. Entonces debemos de cambiar, debemos hacer un tamizaje masivo. ¿Hace cuántos, ya año y medio venimos diciendo el sector salud, se tienen que hacer tamizajes masivos? Yo sé que las pruebas rápidas, por ejemplo, no sirven tanto para un nivel diagnóstico, pero algo puede casar haciéndolo masivamente, igual la prueba de antígenos, cuando se pueda tener PCR, porque ya es un método más caro. Esa es una cuestión. Volver también a la población, que es lo que decía la doctora. Necesitamos, por el amor de Dios, que la población sea madura y tenga conciencia de lo que está pasando. No es justo que mucha de la población se nos esté muriendo y muchos de ellos, licenciada, no andan en la calle como dicen fregando. Muchos de ellos van a trabajar, van a estudiar. Otros están encerrados en la casa como muchos familiares de nosotros y es un irresponsable, ¿verdad?, familiar, y llega a la casa y contamina al resto. Eso se debe acabar. Pero ¿sabe cómo? ¿Qué es lo que ha sido el problema? Que no han habido leyes municipales. Sí, han habido problemas para sancionar. Yo la vez pasada que fui a Olancho, solo salí del departamento de Francisco Morazán y me llamó la atención que inmediatamente usted cruza, la gente anda como que no existe el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Si la población no quiere, usted en ese tema sí los debe obligar.
Porque sí, mire, si alguien no cree en el COVID, hay que respetarlo, cada quien tiene sus creencias, pero el hecho que usted crea no tiene el derecho que usted me contamine a mí. Y no hemos tenido esa actitud y esa estrategia que es fácil y barata de tener leyes municipales agresivas, que la persona que no ande con su barbijo, con su mascarilla, en los diferentes municipios del país, debe estar presa por lo menos 20 y 48 horas, pero se le debe sancionar a esa persona. ¿Cómo controló China? China no invirtió millones para poder controlar rápidamente. Y eso es lo que yo le dije. El doctor Anthony Fauci en Estados Unidos dijo algo muy interesante. Dijo, si solamente 15 días toda la población mundial anduviera su mascarilla, acabaríamos con la pandemia en 15 días. Y es cierto, el problema es que no lo queremos hacer, esas pequeñas estrategias. Entonces necesitamos, como le digo, replantearnos la estrategia de brigadas, tratamiento, obviamente la inmunización que es básica. No hemos sido capaz, a mí me preocupa, licenciada, el hecho de que no hemos sido capaz como país, no solamente de traer las vacunas, sino que tal vez a muchos políticos les molesta cuando en medios de comunicación, en redes sociales decimos que Honduras es un estado fallido. Lo es, porque no tenemos ni siquiera para comer nuestros propios frijoles, nuestro propio arroz, producir nuestros propios alimentos. Y ahora, gracias a Dios, El Salvador nos dona un par de vacunas y le damos gracias, ¿verdad?, públicamente al presidente Nayib Bukele, pero al mismo tiempo, como hondureño, me da vergüenza, ¿verdad? Agradecemos el noble, pero no puede ser que ahora que hasta el agua que nos tomamos lo vamos a traer del Salvador. Tenemos el suficientes recursos económicos, creo que aquí hay bastante gente brillante, ahí está la doctora, la Secretaría de Salud, podemos utilizar este personal brillante que tenemos. Lastimosamente hemos escogido personas que no son idóneas para los puestos de la estrategia de la pandemia, y eso lo tenemos que cambiar de manera inmediata para que no sigan falleciendo más hondureños. Muy bien, doctora, ¿usted quiere hacer un comentario respecto a un tema específico? Si no da... Sí, con respecto a los gobiernos locales, quiero contarles brevemente la experiencia de 2 municipios de Francisco Morazán, donde se tomaron medidas, tal vez no fueron oportunas, porque ya tenían los casos, pero tenían una positividad de 70 y 80%. Yo le mandé una ordenanza que hicieron, estoy hablando de San Antonio de Oriente y Maraita. Mire, San Antonio de Oriente estaba dando, especialmente una localidad bien identificada, de cada 10 que llegaban, 8 positivos. Y ahí hubo mortalidad, hubo de todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hemos estado diciendo, así como el doctor Alvarenga acaba de decir, hemos dicho, creo que cada vez que nos entrevistan en los medios de comunicación a varias personas, de la área de la salud que hablamos de este tema, que pongan ordenanzas, que controlen sus municipios, porque si bien si no hay una decisión a nivel del gobierno, a nivel nacional, son los gobiernos locales, ¿verdad?, los que deben tomar estas decisiones. Y aparte hay leyes que los amparan para hacer esto también, no es nada ilegal. Y vemos entonces la experiencia de San Antonio de Oriente, que lo hizo hace creo que 3 semanas, y ahora ellos están teniendo una positividad del 30%. Lograron bajar. Pero esas medidas se deben inspeccionar, que se cumplan, y se debe también, de ser posible, bueno, si ya cuando vemos que vamos en aumento, pues poner las medidas, ¿verdad? Porque no podemos obviamente estar en confinamiento. Por ejemplo, nosotros para el Distrito Central, o mi persona, porque no es una del Colegio de Microbiólogos, le hemos sugerido, cierren 2 fines de semana, aunque sea este fin de semana y el próximo, y vamos a lograr disminuir ese número de casos, por lo menos un periodo de incubación, doctor Alvarenga, nada más, ¿verdad? Sí. Y yo creo que todos los contactos, los que iban a hacer contactos, ¿verdad?, por lo menos vamos a reducir en un porcentaje, no totalmente, ¿verdad?, pero sí podemos controlar, ¿verdad?, esta infección. Una infección que es transmisión que es perfectamente controlable por el ser humano, ¿verdad?, con el uso de las medidas. Claro, están todo lo demás, está la atención hospitalaria, está la vacuna, todos los temas que el doctor ya mencionó, que se deben fortalecer, pero también en cuanto a medidas, creo que las autoridades locales, los gobiernos locales pueden tomar decisiones. Pueden reunirse con los líderes comunitarios, con su director municipal de salud, en el caso de las que tienen este tipo de organización. Tal vez la región metropolitana del DC, pues va a ser un poco más difícil, ¿verdad?, pero yo creo que sí se puede tomar una medida que no es muy popular, porque como ahorita los alcaldes, la gran mayoría, se están reeligiendo y de repente a la gente no le gusta que le manden a confinamiento, pues yo más bien les quiero decir a los alcaldes que les va a abonar votos esta decisión, porque a la gente le gusta que le cuiden su salud.
Ahí le mandé la ordenanza, sí, que se hizo, que se hizo con el permiso de las autoridades pero esto es para beneficio de la población, ¿verdad? De las autoridades de San Antonio de Oriente, pero ahí ellos hicieron su ordenanza y yo sí veo que ahora que estamos evaluando el impacto de esta ordenanza, ¿verdad? Han tenido resultados. Y yo sé que lo han hecho otras municipalidades. También SEC Maraita puso, por ejemplo, 7,000 lempiras de multa a la pulpería, ¿verdad? Que se le encuentre que atiende personas o que las personas van sin mascarilla o que ellos están sin mascarilla. O sea, va en ambas direcciones. Y también pusieron otra ordenanza y ya muchos jóvenes que andaban sin mascarilla a limpiar. Y mire, yo les dije hace algún tiempo, eliminamos los criaderos de zancudo y yo los pondría a limpiar toda su localidad de castigo, ¿verdad? Por no andar con mascarilla y a que limpien los criaderos, los mandaría a los cementerios a limpiar y a botar todos esos criaderos de zancudo que quedan en los cementerios. Yo haría eso y también para que vean lo que se siente estar ahí, ¿verdad? Hay que mandarlos de repente a un entierro también de una persona con coronavirus para que sufran, para que vean el dolor. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Alvarenga. Fíjense que muchos de los viejitos que fallecieron, doctor, nunca salieron de su casa, salieron para ir a un triaje o a un hospital a fallecer. Y muchos murieron en sus casas también, porque fue la clase, bueno, la trabajadora la que sale, ¿verdad? Pero también otro grupo poblacional que son jóvenes que no trabajan, que están en línea, pero yo no sé qué andan haciendo fuera de casa, porque se supone que están estudiando en línea. Entonces, bueno, hay tanto que hablar de este tema, pero bueno, pero sí. Es que el confinamiento también, doctor, tiene a la gente también al borde de la ya desesperación, podríamos decirlo así. Mucha gente tiene ya el estrés, está apoderando de ellos. Ayer estaba platicando con una colega suya y me decía a nivel privado, doctor, me decía, ¿cuáles son realmente las recomendaciones que uno debe tener para no poder adquirir el COVID? O sea, está difícil la pregunta, es fácil y a la vez bien complicada. Y yo le decía algo, aparte de la inmunización, del distanciamiento social, del uso de la mascarilla, todo lo que hemos escuchado en este año y medio, hay cosas tan sencillas que no hemos aplicado hasta como protocolos en el país. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, el estrés y la ansiedad hacen, ¿verdad?, que se produzca lo que es ahora más conocido, que es la diabetes tipo 3, ¿verdad? Que es una diabetes por estrés, por ansiedad, por no dormir. Se sube una hormona, le sube la presión arterial, le sube el azúcar. Digo esto porque estas personas, hay mucha cantidad de diabéticos no diagnosticados por el mismo confinamiento de que usted hablaba, por el mismo estrés produce eso. Baja el sistema inmunitario, imagine. Una persona con su sistema inmunitario bajo por ansiedad, por encerramiento, con depresión, y si a eso le suma que es un diabético descompensado, que es otra de las estrategias que tenía notado que se debe hacer. Quiero que la población entienda algo. Tal vez muchas veces uno se gana críticas en redes sociales por lo que voy a decir, pero es que no es el COVID que nos está matando, son las enfermedades crónicas descompensadas las que matan. Hay personas enfermedades de base. La enfermedad de base. Muchos de ellos, usted me puede preguntar, sí, doctor, pero muchos de ellos no tenían enfermedades. Pero cuando se les ha hecho biopsia, como en Italia, se ha visto que tenían problemas cardíacos, que tenían problemas renales ocultos. Cuando ya se les abre, ven las que ellos sí tenían una predisposición. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos año y medio de cierre de las consultas externas en todos los hospitales. Parece que lo único que existiera es COVID. Y está bien que atendamos el COVID, pero sin dejar atender todas las enfermedades crónicas. No estamos atendiendo a los pacientes oncológicos, a los pacientes diabéticos, que es 1,5 millones de personas. Hemos tenido un cierre de trajes al principio 70, después fueron 28 más. Y si usted se pone a sumar matemáticamente, cada traje aproximadamente, según lo que decían los propios agentes de los trajes, tenían hasta 400 personas al día. Si usted cierra ese traje, ¿a dónde van a ir a pegar, licenciada? Obviamente a los hospitales. Al inicio del programa miramos las estadísticas dramáticas de la UCI y de la ocupación hospitalaria. Todo lleno. Pero la pregunta es, ¿hay un repunte o el cierre de triajes nos ha llevado a ese repunte? Saturado los hospitales. Porque obviamente los triajes eran un método de contención bárbaro que había. Sí. Cerramos los triajes y si usted... Como un filtro, doctor. Usted mire el alza que empezó a ver en COVID en el último mes, va directamente relacionado con el cierre de triajes. Sí. Y lo último que le voy a decir, desde el año pasado lo vengo diciendo, y sobre todo esto sí va a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En los triajes la mayoría son médicos generales,
¿verdad? Y hay médicos especialistas. Se debe entrenar, ¿verdad?, a los médicos que están ahí a manejar oxígeno de alto flujo. Y debe haber alto flujo en los triajes. Si existiera oxígeno de alto flujo, toda esa cantidad que la tenemos que llevar al Seguro Social o al tórax, a San Felipe o al Hospital Escuela, se quedaría en triajes, poderse manejar. Sí. Esa es otra de las estrategias. Poner médicos especialistas de guardia también en los triajes y colocar alto flujo en los triajes para que no se dé mayor colapso hospitalario. Muy bien, vamos a hacer una comunicación con la doctora Berenice del programa ampliado de inmunización, que nos va a dar detalles en torno a esta inoculación que ha comenzado ya hace algunos días aquí en el territorio nacional y del cual hay cientos de quejas por el manejo de este sistema de vacunación. Gente que ha recibido la primera dosis, pero que no se sabe si va a recibir la segunda o si va a haber un cruce de vacunas también. ¿Cuál es la información que ustedes manejan hasta esta hora de la mañana y qué le podemos dar a conocer a la ciudadanía hondureña en torno a la vacunación para este día y también para los posteriores de las personas que ya se han vacunado y las que no han recibido ninguna dosis? Adelante, doctora, buenos días. Muy buenos días a todos los panelistas que le acompañan ahí en cabina y a la población hondureña. Bien, la Secretaría de Salud está ejecutando la 5ª campaña de vacunación contra la COVID a nivel nacional, protegiendo a aquellos grupos que son los más vulnerables de morir, de desarrollar un COVID grave y de hospitalizarse. ¿Y quiénes son esos grupos? Número 1, los trabajadores de salud, los cuales ya han sido vacunados, los del sector público, de Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en más del 99%. Y está pendiente la segunda dosis de los trabajadores de salud públicos privados, que recibieron la primera dosis en la 4ª campaña y que recibieron la vacuna de AstraZeneca. El otro grupo que la Secretaría de Salud ha priorizado son los mayores de 60 años y de acuerdo a disponibilidad de vacunas ha ido segmentando la población con los que de acuerdo a criterios epidemiológicos son los que tienen la mayor tasa de mortalidad y letalidad e incidencia a nivel nacional. Esos son los 3 indicadores epidemiológicos que se han considerado para definir la segmentación de la población en función de la disponibilidad de vacunas. Y en la 4ª campaña se amplió la vacunación hasta los mayores de 70 años. Todavía nos queda un segmento de la población de 60 a 69 años que tenemos que proteger de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. Es por eso que en esta 5ª campaña se programó vacunar a la población mayor de 65 años a nivel nacional. El otro grupo que se ha priorizado es la población con comorbilidades de entre 18 y 59 años. El Seguro Social ha estado vacunando y vacunó en esta 4ª campaña a la población hondureña asegurada de 18 a 59 años, que son más de 45,000 afiliados en el sistema de registro del Seguro Social. Y la Secretaría de Salud inició en esta 5ª campaña la vacunación de la población de 50 a 59 años con una o más comorbilidades. Este grupo de la población es un grupo que es muy numeroso. El problema que tenemos es que mucha de la población de 50 a 59 años que ha ido a demandar los servicios de vacunación, específicamente estoy hablando de la región metropolitana del Distrito Central, algunos de ellos no tienen comorbilidades, algunos de ellos no tienen la edad, y la población ha ido a hacer filas, población de 40 años, población de 30 años, población sin ningún documento que acredite que tiene una comorbilidad. Hemos tenido recetas de médicos en cantidad, dándole a la población. Este grupo de la población es un grupo muy grande, es un grupo de más de 659,000 personas a nivel nacional. Y se programó no el 100%, porque no el 100% de esta población tiene una comorbilidad. Entonces, esa situación ha generado que en esos sitios, y venga población incluso de otros municipios del país, tal vez porque la población en la angustia de querer ser vacunados se movilizan de sus municipios
a la capital, pero en todo Honduras se distribuyó vacuna para los 298 municipios de Honduras para proteger a un porcentaje de esa población que estimamos, de acuerdo a modelos epidemiológicos y estadísticas, tienen una o más comorbilidades. Decirle a la población que si no se vacunó en esta quinta campaña, va a ser programada en la siguiente campaña de acuerdo a disponibilidad de vacunas. Y yo quisiera también aprovechar este espacio para poder aclarar lo que usted planteaba, el tema de los intervalos. Los intervalos de vacunación, primero quisiera decir que todas las decisiones que se toman son decisiones técnicas, que no las toma exclusivamente el Programa Ampliado de Inmunización, que tenemos un equipo técnico que está trabajando desde julio del 2020 en este Plan Nacional de Introducción de la Vacuna a nivel nacional, y hay un Consejo Consultivo Nacional de Inmunización, tenemos el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, y todas las decisiones se basan en la revisión científica y técnica de recomendaciones de organizaciones mundiales en salud, como es la Organización Mundial de la Salud. Honduras es un país que tiene un escenario hasta ahora de acceso limitado a la vacuna, y hay recomendaciones para los países. Y en ese sentido el país adoptó la recomendación de ampliar el intervalo de la vacuna de AstraZeneca, que el país normó que era de entre 8 y 12 semanas, lo amplió hasta las 12 semanas. Está demostrado científicamente que a mayor intervalo de esta vacuna AstraZeneca hay una mayor eficacia. El otro tema es la vacuna de Sputnik. La vacuna de Sputnik V, el intervalo es de 21 días, pero el Instituto Gamaleya emitió también un pronunciamiento y un documento técnico donde ellos plantean que el espaciamiento se puede dar hasta los 90 días. Y en el caso de la vacuna de Pfizer y Moderna, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento con fecha 15 de junio, que los países con acceso limitado a la vacuna pueden ampliar, sin afectar la eficacia de la vacuna, el intervalo hasta las 12 semanas. Estamos claros con el problema de las variantes de preocupación, tenemos claridad en ese tema, conocemos y revisamos la bibliografía de manera continua, no de ahora con la COVID, sino en estos 40 años de funcionar el Programa Ampliado de Inmunizaciones, y que tiene este país libre de muchas enfermedades como el sarampión, la polio, etcétera. Pero en este tema del intervalo yo quisiera dejarle claro a la población. Los esquemas de vacunación de la vacuna contra la COVID no son esquemas estáticos. Esto es algo dinámico, cambiante. En la medida que el país reciba las dosis que se requieren, tanto de Sputnik para completar la segunda dosis, como de AstraZeneca, el país y la Secretaría de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, harán las modificaciones correspondientes a acortar el intervalo de vacunación, como está normado inicialmente. En el caso de la vacuna de AstraZeneca sería a las 8 semanas, es decir, a los 2 meses. Y en el caso de la vacuna de Sputnik, en el intervalo normado, que sería un mes. Quedó de 21 días a un mes. Y en el caso de la vacuna de Pfizer, a medida tengamos un mayor flujo de la vacuna de Pfizer, que es lo que se está esperando, ya que el país firmó un contrato para una compra bilateral de esta vacuna, se va a regresar al esquema del intervalo de un mes entre la primera y la segunda dosis. ¿Por qué un mes? Porque operativamente es más fácil para el personal de salud y la población decirle: usted fue vacunado el 20 de mayo, regrese el 20 de junio. Eso en general quisiera dejar claro sobre los intervalos. La Secretaría de Salud es muy responsable en este tema. Esto es un proceso dinámico que está cambiando, y en ese sentido estamos trabajando en función del acceso a la vacuna. Y otro tema que quería abordar es el tema de la vacuna de Pfizer y de almacenamiento. El tema de la cadena de frío es un tema delicado. Jamás la Secretaría de Salud pondría en riesgo a la población hondureña si no garantiza una cadena de frío de calidad. La vacuna del laboratorio Pfizer ingresaron al país el 17, 18 y 23 de junio.
en 3 envíos. Los equipos de cadena de frío en el programa están desde antes de la llegada de la vacuna. Y el país además tenía 2 equipos. Uno del Hospital María, que tiene acá 2 meses de estar en el Almacén Nacional de Biológicos, y otro en la Universidad Nacional Autónoma. Recibimos la donación y por tanto los equipos fueron instalados antes del evento de donación. Yo creo que tenemos que darle esa confianza a la población. Nunca vamos a poner en riesgo la cadena de frío de las vacunas que se están ofertando a la población. Este es un tema muy delicado. Nosotros tenemos toda la evidencia. Yo creo que tenemos que ser muy responsables en las declaraciones que damos, porque sin la evidencia y sin la consulta a las instancias pertinentes no se debe crear esa desconfianza en la población. Bien, eso era lo que quería informar. Gracias a la doctora. A la doctora Ida Berenice Molina. Nos ha dado ya los detalles en torno a cómo maneja el Estado, o cómo estaba manejando el Estado el tema de la vacunación y todas estas quejas que tiene la ciudadanía. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Víctor Valladares, quien se encuentra con el viceministro de Salud, Freddy Guillén, quien también nos va a dar o nos va a ampliar esta información en torno a la vacunación y qué personas le toca esta fecha y cuándo van a venir las otras vacunas, porque la gente también está a la espera. Muchas que no han ido a hacer esas largas filas también está en su casita guardada esperando que le digan, bueno, hoy le toca, venga, que va a vacunarse y va a ser inoculada contra el COVID-19. Adelante, Víctor, con los detalles. Buen día. Buenos días, Kimberly, televidentes de la entrevista. Y precisamente con una cara de agotado vemos al viceministro de Salud, pero aquí está al pie de la bandera, viceministro. Un trabajo, sabemos, bastante complicado, se han dado por ahí algunas situaciones tanto complicadas, pero es parte de ese trabajo que hacen ustedes día a día en esta labor para inmunizar a los ciudadanos. Muy buenos días, licenciada Kimberly, querido amigo, un placer saludarle. Estamos aquí este día nosotros, como dice usted, cumpliendo con el deber, ¿verdad? Hemos llegado temprano a las instalaciones de Parada Marte con una mentalidad de resarcir o de devolverle a la ciudadanía ese disgusto de lo que sucedió el día de ayer. Ya hemos puesto cartas en el asunto. El día de hoy hemos destinado única y exclusivamente para el sector discapacidad este día, acá en Parada Marte, polideportivo, y tenemos las 2 modalidades, ¿verdad? A pie o peatonal, y también tenemos la modalidad de las personas que puedan llegar en su vehículo. Aquí hay varios requisitos que estamos siendo muy estrictos este día. Es el carnet de discapacidad, sobre todas las cosas, y obviamente también sabemos de que hay un sector de la población que probablemente no tiene ese carnet. Pero aquí yo personalmente estoy tratando de estar en la entrada para asesorarme de que las personas que ingresen a estas instalaciones puedan tener un grado de discapacidad física, motora, auditiva, y realmente poderles brindar condiciones dignas como seres humanos y garantizarles también que tenemos hidratación para ellos, tenemos baños funcionales, porque sabemos que este es un sector muy vulnerable que realmente necesita ese trato digno. ¿Qué pasa a las personas con algún problema de discapacidad que no puedan llegar hoy a los puntos, viceministro? Bueno, tenemos varios días para ellos. Hoy es 24 de junio, mañana 25 y también el 26. Se habían planificado estos 3 días única y exclusivamente para el sector discapacidad, porque sabemos de que ellos tienen alguna limitación física, de repente algún familiar los iba a traer y de repente ese familiar está trabajando. Por eso hemos dejado también el fin de semana, el día sábado, para esta misma actividad, y así sucesivamente ir avanzando en este proceso de inmunización que hoy hemos destinado para el sector discapacidad. ¿Quiénes vienen después de esta población, viceministro? Bueno, dentro de la planificación está que a partir del 30 de junio teníamos nosotros al sector también que es muy vulnerable, que son los mayores de 60 años, con o sin enfermedades. Ese sector lo vamos a atender a partir del 30 de junio, porque nosotros decidimos iniciar con un sector que también es vulnerable, pero que es muy productivo, que son las personas entre 50 a 59 años, con alguna característica principal que era que tuviera alguna patología de base, llámese hipertensión, diabetes, alguna patología tiroidea, y en ese sentido pues hemos avanzado a nivel de país. Ya tenemos una estadística
hemos vacunado en estos 3 días 73,000 personas, teniendo en cuenta que hemos llevado un promedio diario de 24,500 hondureños inmunizados con una primera dosis a nivel del país. Solo aquí en la capital de Honduras, el lunes vacunamos 9,500 personas, el día de ayer, el martes se vacunaron 8,500 y así hemos venido entre 9,500 y 8,500 personas diarias para un promedio global a nivel del país que hemos tenido, hemos estado inmunizando aproximadamente 24,500 hondureños diariamente. Ahora, viceministro, ¿qué pasa con aquellas personas que ya se pusieron la primera dosis, independientemente de la casa farmacéutica que se hayan aplicado la vacuna y ya están preguntándose cuándo me toca la primera dosis? Por ejemplo, nosotros tres que estamos aquí frente a usted, se nos había dicho que anteayer nos tocaba la segunda dosis de la Sputnik. Bueno, aquí voy a dejar un mensaje muy claro. El día de ayer nosotros tuvimos una reunión técnica. Recuerde que con la COVID-19 todos los días hay temas diferentes. La Organización Mundial de la Salud en fecha 15 de junio se pronunció sobre esa probabilidad de que era correcto o que podíamos tomar consideraciones en el caso de priorizar el tema de la vacunación, ampliar ese rango de la segunda dosis de 8 semanas a 12 semanas. Pero también eso no significa que esté escrito en piedra. Nosotros como Secretaría de Salud hemos tomado las determinaciones siguientes de avanzar en los procesos de segundas dosis y aquí le voy a dejar un mensaje muy importante. Las personas que se vacunaron con AstraZeneca hace 2 meses, el 7 de julio cumplen 2 meses, perdón. Entonces vamos a proceder con esta donación que nos llega de México y con lo que llegó también de Martinica para aplicar a esa segunda dosis exactamente a las 8 semanas y salir con esa parte de la población que se vacunó con AstraZeneca. De ahí el tema que usted me mencionó con Sputnik, sabemos de que ya tenemos un contrato firmado por 4.2 millones de dosis. No han sido los lotes consecutivos o no han sido masivos los lotes de vacuna de la farmacéutica del Fondo de Inversión Rusa, pero nosotros estamos analizando lo nuevo a nivel mundial, esa intercambiabilidad de vacunas. Por ejemplo, si a usted le pusieron un Sputnik y nosotros llegamos a una conclusión de que podamos aplicarle una vacuna con ARN mensajero como Pfizer o Moderna, también vamos a proceder a aplicar una segunda dosis para todas esas personas. Hoy eso no es oficial todavía, nosotros lo estamos analizando en el contexto general. Hemos tenido una comunicación con el Fondo de Inversión Rusa, la cual nos han dicho que en las próximas semanas nos enviarían el componente 2 y también un nuevo lote de vacuna. Todavía no tengo fechas exactas, pero quiero dejar un mensaje claro aquí de tranquilidad a las personas que se han aplicado su primera dosis. El caso de los periodistas y esas 40,000 personas que se aplicaron la primera dosis de la vacuna Sputnik, nosotros vamos a proceder a no esperar llegar a los 3 meses, sino que lo vamos a anticipar y realmente científicamente sí estamos facultados para aplicarla hasta los 3 meses y hay estudios científicos que nos respaldan, pero también queremos darle certidumbre a la población. Recordemos que esto está cambiando todos los días. Recientemente leía los estudios científicos de esta nueva variante Delta y Lambda, que también se están volviendo muy agresivas y probablemente ya dentro de Centroamérica tengamos de estas variantes y no descarto la posibilidad que puedan existir en nuestro país. No tenemos confirmación hoy, pero sí queremos mandar un mensaje de tranquilidad y certidumbre de que nosotros vamos a proceder a aplicar segundas dosis a las personas que se vacunaron con AstraZeneca hace mes 25 días aproximadamente y también a las personas que se vacunaron con una dosis de Sputnik. Les estaremos avisando que en la 6ª campaña vamos a aplicar esa segunda dosis y vamos a aplicarla en el tiempo establecido y adicionalmente a eso, lo que hemos aplicado de Pfizer, con lo que venga de las compras bilaterales, vamos a proceder a aplicar las segundas dosis para ya ir terminando con la inmunización completa de los buenos hondureños que ya se aplicaron la primera dosis. Muchas gracias, viceministro de Salud, Freddy Guillén. Pues dándonos detalles acerca de este trabajo que se está haciendo aquí en el campo de Parada Marte, destacar, compañeros, que aquí un trabajo bastante ordenado este día. Las personas no están esperando mucho tiempo para recibir esta dosis de esta vacuna y como lo explicó
el viceministro hace unos instantes, pues se están haciendo nuevas planificaciones para evitar impases como el que sucedió ayer en varios centros de vacunación. Compañeros, si no tienen consultas en el estudio, yo regreso con ustedes al set principal de la entrevista. Con más del foro, la entrevista. ¿Qué puede pasar, doctor? Bueno, se dice que sí van a llegar las vacunas para una segunda dosis a las personas que ya se aplicaron la primera, pero si no llegan en el tiempo oportuno, se puede hacer un cruce de haberle puesto una Sputnik y luego ponerle una AstraZeneca, o realmente no es recomendable. Ok, no es recomendable colocar Sputnik. ¿Qué se ha estudiado hasta el día de hoy? En el Instituto de Salud Carlos III, que es un instituto adjunto a la Universidad Complutense en Madrid, hicieron un estudio en el cual ellos colocaron como primera dosis AstraZeneca y después colocaron Pfizer, y ahí sí se vio una excelente inmunidad que lograban las personas. Total. Inclusive si usted colocaba la primera dosis de AstraZeneca y la segunda AstraZeneca, usted lograba en la vida real, ¿verdad? Lograba un poco más del 70%, pero si usted hacía esto, que él utilizaba AstraZeneca primero, Pfizer se lograba hasta 5 a 20 veces mayor inmunidad. O sea, son impresionantes los resultados que se dio. Ahora, con el Sputnik no se ha probado. Lo que se va a probar en el mes de julio es el Sputnik Light, que es un tipo de vacuna que es monodosis, de una sola dosis, ¿verdad? Y la otra cosa que quería comentarle era con respecto a las ampliaciones, ¿verdad? Lo que hablaba la doctora Bernice Molina, que le mando un abrazo y un saludo. Ok. Ella hablaba de la Organización Mundial de la Salud, que da recomendación. Lo siento, doctora, pero lo que usted dice es totalmente falso. La Organización Mundial de la Salud no habla absoluto de lo que usted está diciendo. Empezando que no podemos confiar en una institución mundial que nos dijo al principio de la pandemia, ¿verdad?, de que no se utilizáramos corticosteroides como la dexametasona o anticoagulantes, que es lo que ha salvado miles y miles de vidas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha fallado totalmente en el manejo de esta pandemia. Empezando eso. Número 2, la Organización Mundial de la Salud no menciona en ningún momento y dice lo siguiente tácitamente, y se lo puedo mandar a la doctora Bernice en privado. Dice que en casos excepcionales, si estamos hablando de la Pfizer, se puede utilizar hasta 42 días. Pero la doctora solo habló de un texto fuera de contexto. ¿En qué? Lo voy a explicar. En Inglaterra, en el mes de abril y mayo, estaban entrando a un colapso tremendo. Había mucha muerte. Empezó lo que es la variante Delta, ellos no lo sabían. Al verse colapsados, el sistema inglés dijo, ¿qué podemos hacer para evitar el colapso? Entonces empezaron a ampliar la vacunación porque no tenían tantas vacunas, entonces empezaron a inocular más, creyendo en ese momento ellos que entre más vacunaban, más protección iba a haber. Pero vieron que la variante Delta lo que hace es que viola el sistema inmunitario, ¿verdad? Y empezaron a tener crisis, inclusive iba a abrir ahorita en el mes de junio en Inglaterra su comercio, su economía, y la tuvo que volver a cerrar, doctora Bernice, por esa cuestión. Número 2, se lo voy a explicar de una manera sencilla para que la población lo sepa. Si usted manda a un empleado, por ejemplo, la Secretaría de Salud, y lo manda a sacar 5,000 copias de un documento, usted va a ver que en esas 5,000 copias, que es lo que hace el virus, multiplicarse, van a haber defectos de algunas hojas. Unas van a salir manchadas, otras van a salir sin tinta, van a salir blancas. Entonces, eso es lo que hace el virus. Entre más se multiplica, mayor cantidad de mutaciones. Entre mayor cantidad de mutaciones, el virus adquiere un poder para poderse transmitir, para poder tener mayor carga viral, para tener mayor virulencia, para poder soltar el sistema inmunológico de las vacunas, para poder soltar el sistema inmunológico natural después de vernos infectados. Entonces, eso es lo que logramos. Entre más tiempo espaciemos de esos famosos 3 meses que ella habla, ¿verdad?, entonces más le damos oportunidad al virus de mutar, y un virus mutante lo que va a hacer es saltarnos inclusive las poquitas vacunas que ella mencionaba. También sería bueno que leyera los verdaderos estudios como el de Amos García, el gran vacunólogo europeo, español, en el cual dice que sería un desastre, y se lo puedo mandar también en privado. Dice que es un desastre hacer lo que quieren hacer con la ampliación de las vacunas, ¿verdad? Igual García Rojas, ¿verdad?, y otros grandes vacunólogos europeos dicen que realmente no se debe hacer eso de los 3 meses. Honduras, doctora Berenice, hablemos delante del público de una manera sincera, honesta, porque le estamos mintiendo a la población. Honduras no está ampliando los 3 meses porque eso da mayor inmunidad. También es falso, doctora, no da mayor inmunidad.
En la fase 1, fase 2 y fase 3, lo que se vio es que, por ejemplo, la Pfizer, que es lo que usted estaba hablando, probaron a las 12, 14 y 21 días. Efectivamente, cuando probaron a los 12 días, tenían menor inmunidad, pero a los 21 días tuvo mayor inmunidad. Pero lo que hay que hacer, doctor, es entender el estudio, porque no decían que a mayor tiempo, a los 3 meses, da mayor inmunidad. Eso es falso. En los estudios de fase 1, 2 y 3 se vio que efectivamente en el día 21 había mayor inmunidad que en el día 12, pero a partir del día 21 en adelante ya no existe mayor inmunidad. Eso es mentira, y la reto públicamente a que lance estudios, ¿verdad?, en cualquier televisión en el cual demuestre. Imagina que la misma Organización Mundial de la Salud declara que no está de acuerdo y que solo en casos excepcionales, pero ni Inglaterra, ¿verdad?, pudo tener ningunos casos documentados de ese estudio. Entonces quisiera saber de dónde la Secretaría de Salud, con qué evidencia científica está espaciando la vacuna. Estamos espaciando la vacuna simplemente porque no hay recursos de vacunas en el país. Muy bien, doctora Aguilera, ¿qué nos espera para finales de noviembre bajo toda esta circunstancia? Se avanza a medias en el tema de la vacunación, el COVID-19 sigue avanzando letalmente, muchos muertos, los hospitales están colapsados, los hospitales móviles nunca funcionaron. ¿Qué nos espera para el mes de noviembre y podríamos decir hasta diciembre? O los meses anteriores, que son electorales. También, ¿verdad? Bueno, noviembre, por eso mencionamos sí, noviembre, porque si nosotros, viene el tema de las elecciones. Continuamos con este orden de cosas, si no se toman medidas en estos momentos para cortar la cadena de transmisión o disminuir el número de casos, ¿verdad? Quizás a un 20% para no tener, ¿verdad?, que después estar viendo cómo se les salva la vida a las personas. Entonces, las decisiones se tienen que tomar ahora. Es que no es cuando ya tenemos el pico de epidemia. Ahí ya, bueno, sí se logra hacer algo, pero lo debemos hacer antes. Las decisiones preventivas, por eso se llaman medidas preventivas, ¿no?, deben ser antes. Entonces, ahora yo siempre insisto, hagamos algo. Por lo menos el DC deben tomar una decisión de un cierre, 2 fines de semana. Mire, hay reuniones cristianas, nadie las controla. Usted va a los centros comerciales, están comiendo los domingos todo el mundo ahí, platicando. Aunque estén con la misma familia acá, pero está en la otra mesa allá y todo el mundo hablando y mientras comen. Esa es costumbre que tenemos de platicar. Luego tenemos los mercados, que también la gente está yendo de manera fluida, sin ningún control. Ya perdimos todas las formas de prevención. Incluso las empresas, algunas empresas ya se relajaron y ya tampoco hacen ni siquiera los tamizajes a sus, como decía el doctor, tamizajes masivos ya no se están haciendo, ni de privados, ni públicos. Entonces, todas estas cosas que dejamos de hacer, todas estas medidas están contribuyendo a esta transmisión tan activa. Y luego, bueno, cada municipio debe identificar cuáles son sus verdaderos problemas, qué localidades, y ahí tomar medidas, ¿verdad?, inmediatas. Los gobiernos locales deben tomar sus medidas. Ellos son los pequeños presidentes en esas localidades, sí, las pequeñas autoridades ahí. Entonces deben tomar medidas. Pero me preocupa a mí mucho el Distrito Central y también todas las actividades masivas que se están llevando a cabo. Si queremos tener, por ejemplo, en octubre, porque cuando empieza el fuego de la campaña, ¿no?, ya es el mes antes, sí. Octubre, noviembre, que puedan hacer incluso campañas, no deberían de estar ahorita haciendo reuniones masivas. Deberíamos de bajar esa carga viral en el país, deberíamos de bajar esa transmisión para después, ¿verdad?, empezar con las campañas. Pero ahorita parece que nadie tiene voluntad de contribuir a esto, ni los políticos, ni los que gobiernan, ni la misma población, que también actúa con irresponsabilidad. Lo tenemos que decir. Cuando yo tengo un positivo me dice que alguien estuvo platicando con usted de cerca y se lo pasó. Eso está así de claro. No hay transmisión vectorial aquí, es de persona a persona. Entonces, por lo tanto, la población debe continuar con las medidas y contribuir también. Este es un asunto de todos. Doctor. Efectivamente, lo que decía la doctora, lo que vino a explosionar prácticamente, y también lo dijimos en aquellos meses, licenciada, fue, si usted se recuerda, cuando teníamos relativamente controlado, ¿verdad?, el número de casos, pero hubo los cierres de las campañas políticas, de las elecciones primarias, después vino la Semana Santa,
después vino el Día de la Madre, que aunque no crean es muy importante el Día de la Madre en el país, porque la mayoría de familia hondureña se traslada a ver a su madre, a sus abuelas. Las elecciones ya primarias, ¿verdad? Como tal, fueron 4 eventos masivos que hubieron en el 2021, que en eso nos detonó. Sí, la mesa multisectorial que había al señor Chirinos, a César Chirinos, hablando de eso, yo personalmente le envié a él un mensaje privado y al ingeniero Omar Rivera, cuando yo les dije, ingeniero, por favor, ustedes como mesa multisectorial no permitan que haya Semana Santa. Entonces, él dijo algo que era muy cierto, también dijo, el problema, doctor, es el tema económico, pero sí, es cierto, se necesita reactivar la economía. Pregunta, ¿cómo reactivamos mejor la economía? ¿Terminando la pandemia rápidamente o continuando la pandemia 5 años, como dice la Universidad Johns Hopkins, que nos vamos a tardar a este ritmo? Entonces yo le digo al gobierno, la manera más fácil de reactivar la economía y que Honduras vuelva a impulsarse económicamente es terminando rápidamente la pandemia. ¿Cómo lo hacemos? Trayendo vacunas a tiempo. No puede ser que escucho en los medios de comunicación que dicen que si hay dinero, ¿verdad?, pero que Honduras no es objeto para poder comprar vacunas a nivel mundial, porque los grandes países, los que tienen mucho dinero, son los que acaparan la vacuna. Mentira, El Salvador está trajo 2 millones de vacunas, medio millón les acaba de llegar de vacunas. Costa Rica tuvo una gran carga ahorita de AstraZeneca, Panamá se dio igual, Guatemala le van a llegar 16 millones de vacunas. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo los países centroamericanos versus lo que sí estamos haciendo los hondureños? Honduras, el único país del mundo donde todavía no se ha comprado una vacuna. Increíblemente, en todo el planeta Tierra no se ha dado este fenómeno. Hablan de 40,000 vacunas, pero todavía esas 40,000 vacunas no han enseñado un documento donde las compraron. Eso es realmente alarmante. Tenemos datos estadísticos en torno a cómo están las unidades de cuidados intensivos, cómo están los hospitales a nivel nacional, la ocupación hospitalaria de especialidades. Eso es un tema bastante alarmante. Vemos cifras ahí rojas rotundamente, doctor y doctora Miriam. Es algo bastante alarmante porque los hospitales móviles nunca funcionaron y no van a funcionar a estas alturas del partido, como se dice popularmente. Instituto Nacional Cardiopulmonar, sala 100%, dice. 119 de la capacidad. Se pasó de su capacidad. Sí, 119 está el tope. La UCI está 6 de 6. Escuela Universitario, la sala 111, ocupación 108, ya casi está llegando a su límite. La UCI, no miro muy bien ahí, pero sí también está, la UCI está un 75%, también un 90%, 175, o sea, está bastante sobrepasado en su nivel de capacidad. María, especialidades pediátricas, también en un 90%, sala de adultos, sala pediátrica un 69%, la UCI en un 100%, o sea que si llega una persona ahí grave, no va a poder ser atendido salvo que pase una tragedia y se muera uno de los pacientes que está en una de las camillas. También está en un 75% el UCIC. En el San Felipe, el 95%, ya casi llega a su capacidad máxima, el 80% la UCI. Sabemos que este hospital ha sido bastante utilizado por el tema del COVID-19. Y en San Pedro Sula, Mario Catarino Rivas, el 39% y también en 67% la UCI. Así esta es la realidad que se está, no son inventos, son datos estadísticos que se manejan a este nivel. Deje la gráfica ahí. Vamos a dejar brevemente, ahora porque tenemos que hacer la pausa. ¿Cuánto estamos invirtiendo en la salud de todos esos que están ahí? Millones. ¿A cuántos millones? Ajá. Y por 2 fines de semana que vamos a cerrar para bajar esa... O es que no les interesa realmente que se bajen los casos y sigamos en este orden de cosas, o bien, ¿qué es lo que está pasando? Me hago la gran pregunta, porque si usted saca cuenta, un paciente en UCI, ¿cuánto cuesta, doctor? 60,000. En un privado le cuesta 80,000, dicen, y pasa de 100. Pasa de 100,000. Pasa de 100,000, pero no significa que en el público es que es de gratis. Sí, los servicios que están dando ahí, hay una inversión. Y la vida de una persona, es cierto, no tiene precio. Ajá, pero estos son de coronavirus. Y la morbilidad general
que realmente no estamos tratando, como decía el doctor, descuidando de repente las otras enfermedades que, no sé, ¿qué deben valorar? ¿La economía, que sí es importantísima, o la vida de las personas? Llegamos al periodo de conclusiones en el foro La Entrevista. Doctor Henry Alvarenga, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía hondureña? Porque aunque usted se vacune con las 2 dosis o con una sola, si es dependiendo de la farmacéutica, doctor, no significa que no le va a pegar COVID-19 y no significa que usted no va a seguir transmitiendo el virus. Efectivamente, casualmente, esta semana a nivel privado pude tener 7 pacientes, de los cuales ya el 3 de junio ya se habían vacunado. Y los 7 pacientes están infectados, y no solo están infectados, porque hay que aclararle a la población que usted con la vacuna se puede infectar. Lo que logra con la vacuna es no llegar a estadios graves, a cuidados intensivos y morir. Pero estos 7 pacientes estaban tremendamente asintomáticos. Me preocupó mucho y ya tenían 20 días de colocarse la vacuna. Entonces, para la población que se está vacunando actualmente, les recomiendo que no deben bajar la guardia. O sea, la primera dosis que usted se coloque de cualquier marca, hasta los 15 días aproximadamente, empiezan a subir los anticuerpos. Realmente usted está vacunado, y por eso así empezamos el programa, hasta 2 semanas después de su segunda dosis, y dejarle a la población, ¿verdad?, de que vamos a luchar todos, el sector salud, junto con ustedes, y vamos a salir de esto. Y al sector de la Secretaría de Salud, por favor, necesitamos que traigan las vacunas de manera urgente y eficaz. Bien, muchísimas gracias, doctor. Doctora Miriam Aguilera. Bueno, continuamos exigiendo las vacunas. ¿Dónde están las vacunas, verdad? Deben venir compradas también, no solo donadas, sino también hay que invertir en el tema de vacunas. Y a la población recordar que tiene una gran responsabilidad también en las medidas preventivas. Continuamos aunque esté vacunado, ¿verdad? No se confíe. He sabido de personas que creen que con la primera dosis, claro, estamos con un país, ¿verdad?, con un bajo nivel educativo, y creen que con la primera dosis ya están protegidos. Y hay que explicarle a las personas y esto, ¿verdad? No. Y interesante también de que con la primera dosis no vamos a alcanzar el 100% de protección, ¿verdad? Recuerde que aunque la tenga le va a proteger, pero no al 100%. Entonces, a las personas que no se relajen, que sigan con sus medidas, que podemos cortar la cadena de transmisión. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Si nos lo proponemos, no porque lo dice X investigador o la OMS, si nos proponemos como hondureños, por lo menos usar la medida universal de protección, así la llamo yo, doctor, la medida universal de protección, ¿verdad? Y pues tener todos los cuidados, podemos también evitar infectarnos. Bien, muchísimas gracias a mis 2 distinguidos invitados. De inmediato vamos con un resumen informativo en La Entrevista. Oficialmente inaugurada la Embajada de Honduras en Jerusalén, que ha posteado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en su cuenta de Twitter. Vamos a leerlo a continuación. Oficialmente inaugurada la Embajada de Honduras en Jerusalén, capital eterna de Israel, 30 años después de visitar Israel por primera vez, invitado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Damos este paso histórico y de bendición para nuestro país, según lo que manifiesta el presidente Juan Orlando Hernández cuando ha viajado con esta comitiva hasta Jerusalén para poder inaugurar oficialmente la embajada en aquella localidad. Sin duda alguna, esta es una noticia bastante importante y que generará una serie de reacciones a nivel local y también internacional. También, con el mismo tema, nuestra compañera Gisela Calix se encuentra en un punto de la capital porque se han enlazado desde el Centro Cívico Gubernamental para dar más detalles en torno a la inauguración de esta embajada. Adelante, Gisela, con usted. Así es, muy buenos días, Kimberly, a los televidentes de La Entrevista en el marco de la inauguración de la Embajada de Honduras en Israel. Esta mañana en el Centro Cívico Gubernamental
se ha realizado una jornada de oración. Me acompaña la viceministra de Seguridad en materia de prevención, Alejandra Hernández, y nos explica qué significa esta instalación de esta sede diplomática entre ambos países. Muy buenos días. Muy buen día a toda la audiencia. Fortalecen su relación diplomática dos países amigos, Israel y también nuestro país Honduras, a través de la apertura de esta embajada de Honduras en Jerusalén. Significa mucho más apoyo, significa que hay una relación mucho más estrecha que fortalece acciones que ya se desarrollan anteriormente. Por ejemplo, en el tema de educación hay mucho fortalecimiento a través de las becas. Tenemos también el tema de seguridad, muchísima cooperación bilateral en equipamiento, pero sobre todo en capacitación técnica por el expertise que ellos tienen. Recientemente en los procesos de vacunación fueron de los primeros países en decir presentes en apoyar a Honduras en esta materia de salud. Por eso es que es tan importante también que es una ciudad sumamente emblemática a nivel religioso. Hay jornadas de oración que se han dado por diferentes iglesias y diferentes grupos también, y nos hemos unido a una de ellas desde el centro cívico, otras se desarrollan en otros lugares del país. Es un momento de orar por Honduras siempre. Estamos saliendo de la pandemia y es el momento de que las buenas cosas sucedan, de que esta apertura económica se dé, de que tenemos que destacar las cosas positivas y las cosas que unen a cada hondureño de manera patriótica y cívica. Bien, muchas gracias. Escuchan a la viceministra de Seguridad en materia de prevención, Alejandra Hernández. En este evento, mediante una conferencia virtual, también ha intervenido el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y han estado presentes también religiosos del país. Con este informe vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Muy buenos días, Gisela Calix, muchísimas gracias por esta información. Y en la zona norte del país, nuestro compañero Herlin Díaz nos da detalles en torno a hechos violentos. ¿En qué sector, Herlin? Buenos días, y con esto nosotros llegamos al final de la entrevista. Lo dejamos a usted para que nos dé todos los detalles. Muchas gracias, compañera Kimberly Espinosa. Efectivamente, a esta hora de la mañana podemos informar de una muerte que hasta este momento pues está indeterminada. Este hecho ha ocurrido en la colonia Citraterco del municipio de La Lima Cortés. Como pueden observar en las imágenes, ya el cadáver pues tiene algunos cartones encima para proteger algunas evidencias, según los agentes policiales que también han procedido a proteger pues lo que es la escena del crimen. Se trataría también pues de un asesinato, porque este cuerpo está presentando algunas pues manchas de sangre y también algunos golpes. Se presume que fue en horas de la madrugada que presuntos antisociales le habrían ocasionado la muerte con algún tipo de objeto romo, como ser pues palos o piedras, y posteriormente se han dado a la fuga. Está en calidad de desconocido y es cuestión de minutos para que personal de medicina forense haga el levantamiento cadavérico y lo traslade hasta la morgue aquí en San Pedro Sula. Con este contacto y con esta muerte que se reporta aquí en la zona norte del país, llegamos al final del foro La Entrevista de este día. Con este contacto concluimos.